Comienza Católicos en la Vida Pública. Un espacio dirigido en Radio María por Luis Zayas. El pasado julio celebrábamos dos hechos importantes. En primer lugar, celebrábamos el patrón de España, Santiago Apóstol. A mí en estos tiempos de zozobra para la nación española, me gusta recordar una anécdota que le escuché por primera vez a un buen amigo sacerdote, Pablo. Yo creo que ya se la he comentado alguna vez. Él comentaba, y no sé si es original suyo o lo repetía, cómo el Señor había dejado un regalo a cada uno de sus 3 apóstoles predilectos. A Juan le dejó a su madre. A Pedro le dejó la Iglesia. Y a Santiago le dejó España. Y me gusta pensar en esa anécdota porque de alguna manera me refuerza la confianza en que el Señor no se puede olvidar de España. Porque no nos engañemos, la situación actual de España exige que el Señor se acuerde de nosotros. Porque parece difícil, vistos los acontecimientos actuales, que solo con las fuerzas humanas podamos dar la vuelta a la actual situación de nuestra nación. Pero si el Señor se la dejó en regalo a Santiago, estoy convencido que el Señor no se olvida de España. Recordar al patrón de España es también recordar a una nación que gracias a Santiago y a la Virgen ha dedicado prácticamente toda su historia a la fe. No hay que olvidar que Santiago se encontró con unos habitantes de las penínsulas que cerraban su corazón al mensaje de Cristo, hasta tal punto que él llegó a desesperar. Y cuenta la tradición que lloraba a orillas del Ebro. Y en ese momento la Virgen también se acordó de España. Y en carne mortal, porque en ese momento vivía en Patmos, se apareció a Santiago y le animó para que perseverara, porque esos corazones duros se acabarían convirtiendo, como dice el profeta Ezequiel, en corazones de carne. Y así fue. Gracias a la evangelización de Santiago, empieza una historia que con sus sombras, como toda obra humana, es una gran luz de servicio a la fe. España no se entiende sin la fe. En primer lugar, porque fue la argamasa que dio lugar a la nación española. Hasta entonces, como explicaba Menéndez Pelayo, no eran más que un conjunto de tribus u pueblos que vivían en la península sin conexión alguna. Pero la fe no solo fue la argamasa, sino que fue la identidad de España y lo que fue la base de todo el proyecto nacional a lo largo de la historia de España. Una historia que comienza con una unificación por la fe, que sigue con una reconquista para recuperar los territorios perdidos a la fe católica
que continúa con una expansión de la fe por todo el mundo, con la evangelización del Nuevo Mundo, y que tendrá también un corolario en la defensa de la fe en una Europa que empieza a renegar de la Iglesia Católica y que sufrirá en primer lugar la división anglicana y la división luterana. Esa es la historia de España, un servicio a la fe. Y eso nos lo recuerda la fiesta del apóstol Santiago, porque él es el responsable de que la fe llegara a España. Mientras España ha sido fiel a esa vocación, como explica Menéndez Pelayo, España fue una gran nación, una nación importante en el mundo y sobre todo una nación que cumplía con su Dios. A partir del siglo XIX esa vocación se empieza a debilitar. Habrá otro momento en que los españoles tendrán que dar su vida, muchos martirialmente y otros en el frente, por defender la existencia y la permanencia de la fe y de la Iglesia Católica en España. Será la guerra civil. Los últimos 50 años no tengo claro si España estaba a la altura de lo que es, de su misión y de su vocación. Pero uno, con Santiago, no pierde la esperanza. No pierde la esperanza de que si la Virgen nos hizo el honor de aparecer en carne mortal, seguirá velando por España y acabará logrando que nuestros corazones se tornen en esos corazones de carne que consiguió convertir Santiago. Pero hoy 25 de julio, el pasado 25 de julio, viernes, celebrábamos también otra conmemoración importante en la historia del magisterio de la Iglesia. El 25 de julio de 1968, es decir, hace 57 años, se publicó la Humane Vitae. Si queremos entender la transformación que ha sufrido el mundo y por qué estamos hoy como estamos, bastaría con leer la Humane Vitae. La Humane Vitae denunciaba cómo el hedonismo al que nos invitaba el mundo moderno a través de la anticoncepción iba a destruir los vínculos familiares, iba a imposibilitar a muchas personas la vivencia del matrimonio e iba a destruir un tesoro que nos había dado Dios, como era la sexualidad humana. Muchos tuvieron la osadía de contradecir a Pablo VI. Incluso hubo declaraciones, hoy leía en un artículo conmemorativo, de obispos alemanes, de obispos austriacos, contra la Humane Vitae. Hubo una profunda rebelión interna dentro de la Iglesia ante esa enseñanza que, como nos recordaba el querido padre Sayés, escuchando a de Lubac, la Humane Vitae no hacía más que reafirmar la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre la sexualidad. Pero es que la Humane Vitae hacía algo más. No solo salvaba el amor humano, no solo salvaba la dignidad de la sexualidad humana, no solo salvaba la dignidad del matrimonio, sino que la Humane Vitae nos anunciaba los grandes errores y problemas que acarrearía la propuesta del mundo de disociar sexualidad y procreación. Nos alertaba de los grandes daños que provocaría una visión hedonista de la sexualidad. 57 años después, no podemos sino decir que Pablo VI fue profético en esta encíclica. Muchos andan diciendo que el gran destrozo del mundo actual es la revolución sexual de 1968. Pablo VI vacunó al mundo católico contra aquella revolución.
La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué el mundo católico no hizo caso a su Papa? Pero hoy es un día para recordar la valentía de Pablo VI en no someterse a la corrección política, en no someterse a los dictados del mundo y en defender aquello a lo que está llamada la Iglesia. La verdad sobre el hombre, la verdad de Dios sobre el hombre. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla. Un lunes que, por empezar ordenados, pues les recuerdo que si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo electrónico que tiene el programa, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es. Durante el directo del programa pueden escribirnos al WhatsApp 668-594383, 668-594383. Este WhatsApp solo está vigente o vivo, activo, durante el directo del programa. Y luego, pues como todos los días, bueno, he de reconocer, por ejemplo, el pasado programa, al final yo me despisté, me fui alargando y no di tiempo a entrada a los oyentes. Esperemos que hoy podamos subsanar ese error, pero a lo largo, en la parte final del programa, sobre todo después ya de la pausa que solemos hacer, pues daremos entrada a aquellos oyentes que quieran entrar en directo en el programa. Y como siempre digo, pues les animo a ello. Les animo a ello porque es de las cosas que más nos gustan. Empezamos el editorial hablando de dos, bueno, por un lado, prefiero decir una fiesta, la de Santiago Apóstol, una fiesta, pues que, como decíamos, nos recuerda la esencia de España. Y, por tanto, nos marca el camino para recuperar España. Creo que de una u otra manera, cualquier observador mínimamente objetivo es consciente de la degradación moral, política, económica y social que vive España. Yo, es una opinión personal, les reconozco que en los últimos 5 o 6 años tengo una percepción de aceleración del proceso de degradación de España. Y uno pues lo empieza a ver en multitud de elementos que hemos venido comentando muchas veces, ¿no?
como las instituciones, en vez de proteger a los ciudadanos, actúan contra ellos, el mal estado de las carreteras, la impuntualidad de Renfe, la cooptación de aquellos organismos que están destinados a controlar al Ejecutivo y al Legislativo y cómo se van tomando el control por parte del Gobierno, de tal manera que los contrabalanceos de poder pues, se van eliminando en el Estado de Derecho, como cada vez más en el ordenamiento jurídico se consagran falsos derechos como ley. Bueno, podríamos seguir poniendo ejemplos, ¿no? Recientemente escuchaba una entrevista a Jaime Mayor Oreja que le hacían en un podcast que yo creo que les he comentado y recomendado alguna vez, que se llama A la de Tres. Es un podcast de entrevistas que hace un chico que se llama Luis, ahora no me acuerdo del apellido, él me perdonará, pero que yo creo que merece mucho la pena, tanto por el tono en el que hace las entrevistas, que me parece muy agradable, como por los personajes que lleva. Y en esa entrevista, no me acuerdo exactamente cómo era la pregunta, ¿no? Pero era un poco una pregunta a Jaime Mayor Oreja sobre si él era pesimista o optimista. Y él hacía una reflexión que me parecía interesante, ayudándose de que en el español, algo que no es común en el resto de idiomas, hay una diferencia entre el verbo ser y el verbo estar. Y entonces él decía que él está pesimista. Decía, hombre, creo que una persona que mire objetivamente la situación de España debe estar pesimista. Pero decía, soy esperanzado, ¿no? Soy optimista. ¿Por qué soy optimista? Bueno, él radicaba ese optimismo en la esperanza cristiana, ¿no? Y yo creo que me parece una buena reflexión y que la comparto. Creo que efectivamente, si vemos la realidad de lo que hay en España, pues quizá tendríamos que tener ese estado de ánimo que nos cuenta la tradición que tenía Santiago llorando en la orilla del Ebro, al ver que no era capaz de doblegar esos corazones de piedra de los habitantes de la península ibérica. Y quizá pues nosotros, viendo el proceso de degradación de España, pues podríamos estar también, ¿por qué no?, sentados a la orilla del río que pase por nuestra localidad, pues en parte entristecidos, ¿no?, con lo que vemos en lo que se está convirtiendo España. Pero por otro lado, que como cristianos, y lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, pues no podemos perder la esperanza. Y por tanto tenemos que ser esperanzados, optimistas. ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza cristiana. Y por tanto que lo mismo que apareció la Virgen en carne mortal a animar a Santiago a perseverar en su tarea, pues tener la confianza de que aunque quizá dudemos de que con nuestras fuerzas humanas podemos dar la vuelta a la situación que vive España, ser optimistas porque tengamos la confianza en que el Señor no va a abandonar a esa nación que yo creo que es tan querida para Él. Por eso creo que como católicos tenemos que, aunque estemos pesimistas, ser optimistas, pero no un optimismo basado en la banalidad o en la frivolidad, ¿no?, sino en un optimismo que se basa en que hay una solución que pasa por convertir los corazones de los españoles. Y por tanto, cuando pensamos que no podemos hacer nada ante la situación actual, es falso. Porque todos tenemos a nuestro alrededor gente para las que podemos ser instrumento de Dios para convertir su corazón, ese corazón de carne, en ese corazón de piedra, como dice el profeta Ezequiel. Y a partir de ahí no tengan ninguna duda de que empezará la renovación de España.
Optimismo y esperanza que no implica que el camino no vaya a ser duro. Porque la construcción de la España católica tampoco estuvo exenta de dificultades. Y por tanto, si en su momento hubo dificultades, ahora también las habrá. Pero eso no quiere decir que no tengamos, con la ayuda de la providencia, capacidad para hacerlo. Bueno, y hasta aquí abundar un poco en la reflexión de la fiesta de Santiago. La segunda cuestión que abordaba en el editorial y que de alguna manera pues me gustaba también traer a colación es el aniversario, 57 años, de la promulgación de la Humanae Vitae. Yo creo que el magisterio está plagado de encíclicas proféticas y de encíclicas importantes. Pero ¿qué quieren que les diga? Si posiblemente tuviera que elegir una de lo que podríamos denominar el magisterio moderno, y cuando digo moderno, pues sería a partir de León XIII, creo que si me dijeran, elija la que tú crees que es la encíclica clave, pues yo creo que elegiría la Humanae Vitae. Porque me parece que la Humanae Vitae aborda el meollo de la destrucción del mundo social. Hemos hablado muchas veces cómo, en el fondo, el proceso de secularización y el proceso de descristianización de Europa empieza ya con el luteranismo, pero se acelera de forma importante con la Revolución Francesa. Es verdad que la Revolución Francesa supone un trastoque brutal al orden político, fundamentalmente, y en cierta medida eso afecta al orden social. Pero podríamos decir que en buena medida no sabría ahora qué palabra utilizar. Voy a utilizar una expresión que no me convence mucho, pero es la que me surge ahora, ¿no? Que el orden familiar, los vínculos familiares, vamos a decir, el orden social no político. Cuando digo no político, pues me refiero al margen de que desaparecieran los estamentos, de que, por ejemplo, en Francia desapareciera la nobleza, etcétera. Digamos, el orden social más privado, lo que es la familia, las relaciones humanas, razonablemente, aunque estuvieran tocadas, sobrevivieron. Luego, el orden económico sufrió un desorden con la aparición del marxismo y el comunismo, pero creo que la piedra de toque de la destrucción ya definitiva de un orden social que conlleva una descomposición de la sociedad que hasta los años 60, a pesar de las otras tendencias secularizadoras, había sido capaz más o menos de vivir en un orden social razonable, se destruye totalmente con mayo del 68. Y mayo del 68 es, en esencia, una reivindicación del hedonismo sexual. Y, por tanto, una ruptura total de la visión de la sexualidad respecto a la antropología humana. La excusa, hacer lo que me da la gana. Y ese hacer lo que me da la gana, donde tiene especial incidencia, es en el ámbito sexual. Con el añadido de que en ese momento aparece la anticoncepción química, que es un hecho a notar. Era una idea que nunca había tenido muy en la cabeza, pero se la escuché a Monseñor Munilla y me parece clarividente, ¿no? Hay que tener en cuenta que la pastilla anticonceptiva, la píldora anticonceptiva, la anticoncepción química, es un desarrollo
vamos a llamar químico, que se hace para evitar que el cuerpo funcione como funciona un cuerpo sano. Creo que esto hay que entenderlo, porque normalmente los desarrollos farmacéuticos, los desarrollos médicos son para resolver problemas de funcionamiento del cuerpo humano. La anticoncepción no. La anticoncepción es para hacer que el cuerpo no funcione como funciona un cuerpo sano. Bueno, y claro, y eso pues levantó un debate moral importante en el que, de alguna manera, el debate surgido, o que estaba surgiendo en ese momento, de la revolución sexual, interpelaba a la Iglesia como diciendo, bueno, pero ahora tenemos la píldora. ¿La podemos usar o no la podemos usar? ¿Respeta la integridad de la vida matrimonial o no? ¿Respeta la verdad de la erección sexual o no? Y ahí la presión sobre Pablo VI fue brutal. Fue brutal. Incluso desde dentro de la propia Iglesia. Incluso he leído en alguna reseña de algún libro, lo que pasa es que está en italiano y no he podido comprar el libro, que aborda todo el debate en la comisión que creó Pablo VI para estudiar la cuestión de la anticoncepción, en la que, como todos ustedes saben, estaba Karol Wojtyła, y que de una manera, pues vamos a decir, un poco tramposa, ¿no?, en su organización interna acabó emitiendo un documento a favor del uso de la anticoncepción química en la moral católica. Bueno, pues Pablo VI, a pesar de ese, ya digo, informe tramposo a favor de la anticoncepción, pues él determinó que esa no era la enseñanza de la Iglesia porque no respondía a la verdad antropológica del hombre y a la verdad del matrimonio. Y fue un acto de valentía total que supuso en buena medida la rebelión de iglesias importantes. Citábamos en el editorial la alemana, la austriaca, buena parte del mundo germánico, anglosajón, se opuso, ¿no? Y de hecho, bueno, pues se comenta, ¿no?, que esa rebelión interna que sufrió Pablo VI le dejó tan noqueado que no volvió a escribir una encíclica. Bueno, pues yo creo que hay que poner en valor, uno, la valentía de Pablo VI, dos, su carácter profético. Y por eso, si antes hablábamos de que la historia de España, la fiesta de Santiago, nos muestra un camino para recuperar la situación de España, creo que releer la Humane Vitae nos marca un camino claro para cómo recuperar el orden social. Ya digo, cuando hablo de orden social ahora, no hablo tanto en el ámbito político o económico, sino en las meras relaciones humanas. Y es volver a ofrecer al mundo y convencer al mundo de lo que es el verdadero significado de la sexualidad humana y su relación con la antropología humana, con la apertura a la vida y con la vida matrimonial. Y alguien podrá pensar, hombre, con todos los problemas que tenemos, ¿de verdad este es el tema clave? Pues creo que es uno de los temas claves. La verdad que ahí no me queda ninguna duda. Si tuviera, o yo como lo veo, ¿no?, uno de los aspectos que deberíamos priorizar en la, no sé si es la predicación o en la transmisión de la doctrina social de la Iglesia, es cuál es la adecuada vivencia de la sexualidad, porque en eso está en juego la felicidad del hombre. Cualquier persona, aunque no haya estudiado antropología o filosofía o teología, es consciente de que la sexualidad humana configura a la persona. De hecho, somos seres sexuados, las personas. Y por tanto, una vivencia adecuada de algo que es central y nuclear en la persona permite o impide la felicidad. Hoy lo que vemos es que el hedonismo sexual lo que deja
como secuela son vidas vacías, vidas tristes, vidas infelices. Y lo que en muchos casos es más grave, incapacidad para la entrega y, por tanto, incapacidad para el matrimonio y para la familia. Y, por tanto, abocan al hombre a la soledad. Y el hombre que está hecho para la comunión, en la soledad, es infeliz. Creo que esta es una de las batallas importantes. La otra la abordamos después de una breve pausa para descansar y amenizarnos con un poco de música. Pues cuando son las 8:35, 9 menos 25 en la península, 8 menos 25 en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Como saben, si quieren participar en el programa, lo pueden hacer escribiendo al WhatsApp 668594383, 668594383, o bien pues vamos a abrir las líneas para que puedan llamar al 910059419, 910059419. Les decía que antes de la pausa que creo que la Humanae Vitae nos marca uno de los caminos necesarios para regenerar la sociedad en la que vivimos, y es el transmitir el verdadero sentido de la sexualidad humana. Creo que hay un segundo camino que debemos emprender. Recientemente, Alejandro Navas es de estas personas que hay que seguir. Se prodiga poco en los medios de comunicación, a veces escribe más en el ámbito de Navarra, pero a mí eso me llega poco porque no tengo acceso a sus periódicos. Pero son de esas personas que siempre tienen criterio certero y que, por tanto, merece la pena seguir. Y publicaba recientemente un artículo en el que se planteaba una hipótesis en relación con la degradación moral que vive España. Él ponía el ejemplo de una persona que conocía, que se había construido una casa en una urbanización a las afueras de una ciudad española, no decía cuál, y en la que cuando va a contratar el suministro eléctrico, los operarios le vienen a decir que si está loco, que en esa urbanización,
que además, por lo que transmite Alejandro, es una organización de clase media, media alta, o la práctica mayoría de las casas se habían conectado de manera irregular e ilegal al suministro eléctrico para no tener que pagar el recibo de la luz. Y entonces un poco lo que decía Alejandro Navas, dice, bueno, esta anécdota, que es verdad porque me la cuenta una persona cercana, creo que se puede elevar a categoría y nos da una idea del nivel de degradación, ¿no?, moral que hay en España, porque que se dé por hecho que aquí cualquiera se conecte regularmente al suministro para no pagar, pues no deja de ser algo inmoral. Y decía, hombre, por tanto, en cierta medida no extraña que veamos este grado de inmoralidad en lo que estamos viendo en la vida política, ¿no? Políticos que no tienen ningún empacho en mentir, que no tienen ningún empacho en transgredir la ley, que no tienen ningún empacho en utilizar el dinero público en beneficio propio, incluso malgastarlo en prostitutas y en drogas, sacar leyes ad hoc para beneficiarse ellos, para librarse de la aplicación de la justicia, y podríamos seguir, ¿no? Y entonces él se planteaba decir, bueno, ¿dónde puede estar el origen de esta degradación moral? Y él lo planteaba en el hecho, lo hemos comentado en algún programa reciente, de que llevamos ya 40 años con el aborto legalizado en España. Si alguno quiere técnicamente, despenalizado en España, porque al principio se despenalizó y luego digamos que se ha convertido en una especie de derecho legal. Y dice, claro, cuando una sociedad deja de proteger el bien supremo, que es la vida del inocente, y deja de perseguir el ataque a ese derecho que es el homicidio, en este caso el aborto, lo lógico es que esa sociedad interprete que si vale matar a un inocente, también valen cosas que son mucho menos graves que matar a un inocente, como es conectarme a la luz de manera irregular, como es disponer del dinero público en beneficio propio, como es promulgar leyes que a mí me beneficien y que perjudiquen a terceros a los que a mí me interesa perjudicar, o sea, es decir, hacer un uso privativo de la ley. Y creo que en este análisis hay mucho de verdad por parte de Alejandro Navas. Y dice, claro, llevamos 40 años de aborto y ahora hemos abierto la espita de la eutanasia. Entonces, claro, una sociedad que se abra a matar al inocente, y ahora voy con Angelines y con Enrique, lógicamente luego se abre a cualquier tipo de desfachatez, porque en el fondo todas son menos graves que matar a un inocente. Y por tanto, cuando hemos bajado tanto el listón de la moralidad, cualquier cosa vale. Cualquier cosa vale. Vamos a dar paso, por aquello de que no se me vaya el tiempo, aunque tengo alguna cosa más que comentar en relación con esto, a Angelines de Zaragoza. Buenas tardes, Angelines. Hola, buenas tardes. A ver, lo primero que quiero decir, mire, nada más poner la televisión por la noche, lo que tenemos todos los días es lo mismo, todos los días. Entonces, yo tengo 2 hijos, los he educado cristianamente, con todo el amor del mundo y para que creyeran en Dios y para que se comportaran conforme Dios manda. Entonces, mi hija no está casada y tiene 2 hijos, y mi hijo no está casado y tiene un hijo. Entonces, yo ya no sé si hablar en arameo, en qué idioma, para que comprendan que lo están haciendo mal. Y no hay manera. Y es que de todas maneras yo creo que estamos viviendo en una sociedad tan asquerosa. Y luego también lo que les digo a mis hermanas, digo, es que el romanticismo ya ha muerto. Digo, el romanticismo de antes, digo, yo me acuerdo que mi marido me regalaba flores, bueno, de todo. Digo, ahora el romanticismo, si hablas con las crías y dices, eso pasa.
Dice, sí. Digo, ¿y no te gustaría más que te regalar un ramo de flores? Sí. Entonces, ¿por qué no se lo dices? Bueno, otro asunto. Yo me casé y entonces yo tengo bronquitis asmática. Entonces, en la sexualidad, pues tenía yo muchísimo miedo de quedarme embarazada, pero también quería tener hijos. Entonces, yo me acuerdo que tuve a mi primer hijo y después de tener a mi primer hijo tuve como un rebrote de la bronquitis asmática y estuve un año muy mal. Entonces me dijo el médico que me pusiera un DIU, que yo no tenía ni idea lo que era un DIU. Y me acuerdo que me lo pusieron y todos los meses tenía sangraba muchísimo. Y al cabo de los no sé cuántos años, muchísimos, me dice una amiga, sí, a mí me pusieron un DIU, es que era abortivo. Digo, ¿qué? ¿Que era abortivo? Dice, sí, era abortivo. Y digo, yo no tenía ni idea, yo me creía que era para no quedarte embarazada. Entonces, bueno, estas cosas las vas pensando y luego tienes tus remordimientos de conciencia. Porque dices, ¿y cómo no me enteré yo cuando me lo puse de lo que pasaba? Bueno, pues no me enteré. Pues Angelines, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos temas. Respecto al último que ha comentado, bueno, honradamente creo que no soy la persona para hablar de eso, pero bueno, esto háblelo tranquilamente con un sacerdote, con un director espiritual. Ya sabe usted que cuando hay desconocimiento no culpable, pues uno tampoco es responsable. Dicho lo cual, me parece muy interesante lo que usted comenta para que lo sepan nuestros oyentes. El DIU es inmoral por dos elementos. Uno, en primer lugar, porque es anticonceptivo y por tanto cierra las relaciones sexuales a la vida, y eso lo hace inmoral porque estamos en contra de la anticoncepción, porque no es acorde a la vivencia de la sexualidad humana, y además tiene un segundo efecto que muchas veces no se conoce y no se dice, que es abortivo. ¿En qué sentido? Pues que muchas veces no ha impedido la fecundación, pero impide la implantación del embrión y por tanto del cigoto. Lo que ya tenemos es un aborto en un estado embrionario, pero que es un aborto. Y efectivamente eso mucha gente no es consciente de ello porque no se suele decir. Dice usted que el romanticismo le dicen sus hijos que ha muerto. Pues nada más alejado de la realidad. En mi experiencia dando clases de doctrina social de la Iglesia y en la de mi mujer, cuando a los jóvenes se les habla del verdadero amor humano, que no deja de ser otra cosa que el amor cristiano, lo desean y se dan cuenta que es algo grande y bello. Otra cosa es que el mundo de hoy no educa para llevar a cabo las renuncias y exigencias que exige el amor cristiano para ser bello. Y entonces muchas veces pues uno no quiere vivir esas exigencias y por tanto renuncia a ese ideal, pero no tanto porque no lo vea bello como porque desgraciadamente el mundo le arrastra. Y respecto de sus hijos, pues mire, usted ha hecho lo que tenía que hacer, la libertad humana es la que es, y como Santa Mónica, pues le animo a que rece y confíe en la providencia de Dios, que seguro que les hace ver la grandeza de la vida cristiana. Vamos con Enrique de Murcia. Buenas tardes, Enrique. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues decir que hace ya tiempo que no hablamos, pero yo te oigo todos los lunes. Pues te lo agradezco. Decirte que te lo has currado y te lo has currado muy bien, pero es que has tocado temas muy profundos. No es que te lo hayas inventado, sino que has ido al recuerdo de lo que existió. Pues ya has empezado, bueno, con Santiago y cómo España fue la que mantuvo la fe, y luego no solamente la mantuvo y unió la nación y se extendió a Europa. Bueno, has tocado las dos zonas principales de la manifestación estudiantil en Francia en el 68 y también por esa misma, donde has sintetizado que lo que se hizo en esa manifestación y lo que propagaban era la libertad de que el hombre haga lo que le dé la gana. Pues Enrique, muchas gracias por tu fidelidad y por tu comentario con el que concuerdo.
Nos escribe también José Manuel y nos dice: yo no entiendo cómo habiendo tanta anticoncepción puede haber tanto aborto. Dios asista a España a través de Santiago Apóstol. Bueno, porque esta es otra de las mentiras del mundo de la incultura de la muerte. Nos suelen vender que es necesario promover la anticoncepción para evitar los abortos. Y eso es una ecuación que nunca cuadra. A más anticoncepción, más abortos. De hecho, además, la anticoncepción está muy ligada al aborto químico. Y hoy hay muchos anticonceptivos, como el DIU, como la píldora del día después, que pueden tener efecto abortivo. A lo mejor no lo tienen siempre, pero también lo tienen. ¿Vale? Porque en ese intento desgraciado de ser eficaces en la muerte, ¿no?, pues los desarrollos farmacéuticos van buscando medios que actúen para evitar la concepción, pero si no se ha podido evitar la concepción, eviten la implantación y por tanto provocan un aborto. Pero es que además hay una causa antropológica que explica por qué el aumento de la anticoncepción lleva directamente a un aumento del aborto. Y es porque introducir la anticoncepción en la sexualidad, en el amor humano, lo que implica es frivolizar la sexualidad y vivirla no como una entrega, porque cuando uno está abierto a la vida en la sexualidad, necesariamente en esa relación hay una entrega. Cuando uno cierra a la vida la relación sexual, ahí no está garantizado que haya entrega, sino que muchas veces lo que hay es frivolidad, hedonismo. Siempre, no digo que siempre, pero hay una presencia importante del hedonismo, de la frivolidad, de la búsqueda de placer, de la utilización del otro. ¿Y qué pasa? Que cuando uno, fruto de que dice que puede controlar los efectos de apertura a la vida en la sexualidad a través de la anticoncepción, lo que hace es dejar llevarse por el instinto, uno se vuelve esclavo de los instintos. Y cuando uno se vuelve esclavo de los instintos, en este caso del instinto sexual, que además es muy fuerte, sobre todo en el hombre, pues hace que muchas veces desee tener relaciones, aunque en ese momento no dispone de anticoncepción. Y por tanto acaba teniendo más relaciones sin anticoncepción, que dan lugar a que se conciban niños y a los cuales se aborta porque es un efecto no deseado de esa vida sexual. Por tanto, la anticoncepción, como promueve y fomenta los actos sexuales y además la promiscuidad, pues acaba también aumentando el recurso al aborto, porque en muchos casos, dado que uno se deja llevar por el instinto, no ha recurrido a la anticoncepción. Entonces, anticoncepción y aborto son dos cosas que van estrictamente ligadas, de forma proporcional, es decir, a más anticoncepción, más aborto. Como le digo, hay una causa no solo, vamos a llamar técnica, en el sentido de que cada vez más anticonceptivos tienen también un efecto abortivo, sino que hay una causa profunda antropológica, ¿no? Me quedan 5 minutos, 3 minutos, por aquello de no presionar a control, y creo que hay una cuestión, bueno, esta cuestión, voy a dejar unos datos de Estados Unidos que me parecen muy relevantes y los voy a dejar para el próximo programa porque creo que merecen un comentario más amplio. Y no quería dejar de hacer mención a la persecución de los cristianos, en este caso en África. Ha habido una masacre en el Congo en el que en una jornada de adoración han sido atacados los asistentes a la jornada de adoración y ha habido 31 muertos y 6 heridos. Hay fuentes que hablan de hasta 43 heridos. Y los responsables de este ataque son la Fuerza Democrática Aliada, ADF por siglas, que es un movimiento revolucionario que nació en Uganda. Uganda es una nación de mayoría cristiana y que nació con la excusa de que el gobierno perseguía a los musulmanes.
Y se considera este grupo, que es un grupo islámico, miembro del ejército islámico. Es verdad que comete todo tipo de tropelías porque hay una frontera de Uganda con el Congo. Yo he tenido la suerte de conocer a un sacerdote congoleño que está estudiando en España, que es de esa zona, y este año ha estado en el Congo, ahora vuelve a estudiar aquí, y nos escribía pues con miedo por cómo este grupo terrorista estaba entrando desde Uganda a esa zona del Congo fronteriza en la que hay muchos recursos mineros. Y entonces, aparte de hacer muchas masacres con la población cristiana y también con la no cristiana, pero la cristiana lo sufre de manera relevante, pues hay un intento de acaparar toda esa riqueza minera que hay en esa región del Congo. Por tanto, creo que es un momento también para pedir y encomendar a todos estos cristianos de África y de Asia que sufren una verdadera persecución martirial por parte sobre todo de grupos islámicos, aunque en el ámbito de la India también grupos hindúes cada vez se muestran más hostiles ante los cristianos. Y creo que los tenemos que tener presentes, al igual que tenemos que tener presentes a todos nuestros hermanos cristianos en Gaza y en toda Tierra Santa, porque sufren una permanente persecución. Y no quería dejar pasar este programa sin hacerme eco de este drama que viven todos estos cristianos, que en el fondo son un ejemplo para nosotros, porque no tienen miedo, a pesar de arriesgar su vida, en mantenerse fieles a sus prácticas cristianas y a su fe cristiana. Así que, queridos amigos, me despido hasta el próximo lunes, si Dios quiere, no sin antes agradecer a Angelines y a Enrique que hayan llamado, a José que nos haya escrito de Santander y a todos ustedes por su fidelidad al programa. Me despido porque en agosto sigue habiendo católicos en la vida pública. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.